Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidas a este evento. A nombre de México Justo, les agradezco por estar aquí, a todos los que se están conectando ya. Muchas gracias a todos los presentes, a los panelistas. Muchas gracias a Juan Carlos Pérez Góngora, presidente de México Justo, a Rafael Zamudio Maynou, director de México Justo, por este evento. Este evento se titula Efectos jurídicos de la estrategia mediática del Ejecutivo Nacional. Creemos firmemente que son experiencias e información muy importante para la sociedad en general. El día de hoy se va a generar un diálogo muy interesante con especialistas que manejan esta materia y que de manera objetiva nos podrán decir qué es lo que está pasando en cuanto a estos efectos que trae esta estrategia mediática del Ejecutivo Nacional. Para comenzar este evento, le voy a dar el uso de la voz al presidente de México Justo, maestro Juan Carlos Pérez Góngora, para que nos dirija unas palabras de bienvenida. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Tania. ¿Sí se escucha bien? Porque ahorita se me estaba cortando la comunicación. Sí, sí, se escucha. Qué bueno. Bueno, pues primero que todo, agradecerles a los asistentes que están con nosotros para escuchar esta charla o este foro relacionado pues principalmente con la libertad de expresión y diríamos la libertad de expresión de la presidencia de la República, ¿no? Creo que ese es el tema central. También les agradezco a los participantes, a los asistentes, a Sara Lozano, Valdemar Martínez, a Fernando, a Mario, que nos acompañen en este panel. Y bueno, ya como lo señaló Tania, lo que se busca pues, es escuchar los comentarios desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué razón? Bueno, porque México Justo nace con el fin de fortalecer el Estado de Derecho, de fortalecer al Poder Judicial, de tener un Poder Judicial que se apegue a los derechos humanos y a la Constitución de nuestro país y que realmente se cumpla con los principios constitucionales de que la justicia sea expedita, ¿no? O sea, vemos que juicios se tardan años, ¿no? Para resolverse y eso pues deja en un estado de incertidumbre pues a una autoridad o a un particular, ¿no? Y dentro de las actividades que hemos realizado, hemos hecho diversos foros. Recuerdo hace 2 años uno que tuvo mucho éxito, el de los organismos constitucionales autónomos, que en el primero de ellos participaron, que fue cuando estuvimos en la pandemia, ¿no? Participaron cerca de 1,000 gentes, ¿no? En ese primer foro y tuvimos una asistencia en todos muy, muy importante. Creo que es fundamental. Y bueno, México Justo sigue trabajando en esta misma línea del fortalecimiento del Estado de Derecho y bueno, creo que este tema es importante, ¿no? Porque hemos visto que de la Presidencia de la República en todas las mañaneras y se ha mencionado por diversos medios de comunicación y por diversos colegios de abogados también que lo expresan, que a veces el presidente exagera pues en sus comentarios y a veces llegamos hasta insultos a los particulares cuando el presidente no está de acuerdo con él. Entonces de ahí nace el hacer este foro técnico jurídico y recibir la opinión de todos ustedes. Entonces les agradecemos a los panelistas que nos acompañen y les agradecemos a los asistentes también que estén con nosotros. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Él es Juan Carlos Pérez Góngora, presidente de México Justo. Bueno, voy a presentar a cada uno de los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Voy a leer una breve síntesis curricular de cada uno de ustedes. La verdad es que fue complicado poder resumir por las amplias trayectorias que tienen cada uno. Sin embargo, voy a presentar en el orden de aparición primero al doctor Valdemar Martínez Garza. Bienvenido, doctor. Él es buenas tardes, doctor. Gracias, doctor. Él es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es diplomado en la especialidad de Derecho Privado por la División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde cursó también sus estudios de maestría y doctorado. Es diplomado en Derechos Humanos y Garantías Constitucionales por la Universidad de Castilla de la Mancha, Campus Toledo, profesor de las cátedras de Derecho Procesal, Derecho Constitucional, Garantías Individuales, Amparo y Seminario de Amparo en varias universidades del país, en licenciatura y en posgrado. Es director de múltiples tesis de licenciatura, maestría y doctorado.
postulante en las áreas de Derecho Contencioso Administrativo, Civil, Familiar, Mercantil, Penal, Amparo y Contencioso Electoral, Estatal y Federal. Fundador y director de la firma legal Martínez Buffet de Abogados, ha dictado más de 100 conferencias en diversas facultades de Derecho de la República Mexicana y en el extranjero, así como en barras y colegios de abogados del país. Miembro del Colegio de Abogados de Nuevo León desde 1978, habiendo sido rector presidente en el ejercicio 2002-2003 y presidente del Colegio de Doctores en Derecho del Estado de Nuevo León, ejercicio 2009-2011. Autor del libro La autoridad responsable en el juicio de amparo en México, así como autor de publicaciones de artículos jurídicos en revistas especializadas de derechos nacionales y en el extranjero, así como de artículos periodísticos. Muchas gracias, doctor Valdemar, por su presencia. Sí, Tania. En la segunda intervención tendremos al doctor Mario Alberto Garza Castillo. Bienvenido también, doctor. El doctor Garza Castillo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Posteriormente estudió el máster en Instituciones Políticas Públicas en la Universidad de París, en donde continuó sus estudios y aprobó con mención de honor el doctorado en Ciencia Política. Especializado en instituciones políticas, sistemas electorales y partidos políticos. Es conferencista nacional e internacional de esos temas, así como en los rubros de elecciones, comportamiento político, justicia electoral y procesos de institucionalización, sobre los cuales ha impartido diversos diplomados en México y en el extranjero. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de diversos comités de maestría y doctorado, y ha publicado artículos y capítulos en diversos libros y revistas indexadas sobre estos temas de su dominio. Ha sido consultor y asesor de diversas instituciones electorales de gobierno, educativas, de investigación y de la sociedad civil. Fue consejero presidente de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León de 2014 a 2021. Asimismo, fue designado por la Universidad Autónoma de Nuevo León como representante ante el Grupo de Acompañamiento para la Revisión Integral de la Nueva Constitución del Estado de Nuevo León y fue director del Instituto de Desarrollo Político y Gobierno Transformativo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es director electo de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchas gracias por su asistencia y su presencia en este panel, doctor. Muchas gracias a todos y a todas. Un honor, gracias. Gracias. En el tercer momento de nuestra participación tendremos a la maestra Sara Lozano Alamilla. Ella es ingeniera industrial y de sistemas del TEC de Monterrey. Es doctora en filosofía con énfasis en ciencia política por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estuvo también laborando en el programa ejecutivo de Harvard Kennedy School. Es profesora consultora y de extensión del TEC de Monterrey y Escuela de Gobierno y Transformación Pública, consultora en inclusión de talento diverso para cambio cultural, participación ciudadana y elecciones, articulista de El Financiero Monterrey, columna semanal La Propia Política. Fue consejera estatal electoral de Nuevo León a partir de la reforma 2014, de 2014 a 2021. En la Comisión Estatal Electoral, ahora Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León. Consultora independiente, cambio cultural en comunidades controladas, promoción y fomento de la lectura creativa, programas de lectura público abierto. Ponente en diversos foros cívicos y académicos, entre ellos Asociación Mexicana de Estudios Ciencia Política, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, Encuentros Nacionales de Educación Cívica de Red Cívica, entre otras. Es fundadora de la Asociación Red Nacional de Ciudadanía y Organizaciones por la Educación Cívica, Red Cívica, Red de Politólogas No Sin Mujeres, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente, Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, Ellas ABP por la Inclusión de Mujeres en Ámbitos Laborales y Autonomía Económica. Muchas gracias, doctora, por su presencia en este evento. Muchas gracias, Tania. Un gusto compartir con ustedes este foro. Muchas gracias. Y por último, tendremos la intervención del doctor Fernando Ogesto Martínez Mansur.
Él es licenciado y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México, graduado en ambos casos con mención honorífica. Es maestro en Derecho por la Universidad de Columbia en Nueva York como becario Fulbright García Robles, profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM, socio fundador de la consultoría electoral Ogesto Martínez y Asociados Consultores, y cofundador del think tank Caino, encargado del área de democracia. Autor de más de una veintena de artículos en revistas especializadas y capítulos de libros sobre cuestiones de democracia, e impartido conferencias a nivel nacional e internacional. Ha ocupado diversos cargos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sido coordinador de proyecto en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y asesor en la Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas, así como consultor para instituciones públicas y privadas, tanto nacionales como extranjeras y organismos internacionales. Muchas gracias, doctor, por su presencia. No, al contrario, muchísimas gracias, Tania, por la invitación y saludo a todos y a todas. Muchas gracias. Bueno, pues sin más preámbulo, les recuerdo rápidamente que tenemos esta primera intervención. Les ruego que por favor seamos respetuosos del tiempo, máximo 5 minutos por intervención. Y entonces estaremos basándonos en esta primera pregunta, que es: ¿cuáles han sido los derechos vulnerados a lo largo del mandato por parte de la estrategia mediática utilizada por el Ejecutivo Nacional? Y ¿cómo es que se han vulnerado? Les cedo el uso de la voz en primer momento al doctor Valdemar Martínez. Adelante, doctor. Gracias, Tania. Pues primeramente quiero decir que las mañaneras se han caracterizado como verdaderos actos de autoridad en sus dos vertientes, supraordinación y supra-subordinación. Además de que se han emprendido campañas permanentes de ataque a las instituciones públicas, como son la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el INE, y además a miembros de este Poder Judicial de la Federación, sean jueces de distrito, pero muy en particular a su presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Y desde luego no han cesado las agresiones, los insultos a las personas que le disgustan, que le incomodan al presidente de la República. Como acto de supra-subordinación, es decir, como acto de gobierno, en la difusión pública se da a conocer no solo el acontecer de la gestión pública gubernamental, sino también se abordan aspectos de la vida privada de los particulares, y ahí empiezan ataques precisamente de vulneración a derechos humanos. En principio, esta difusión del presidente de la República pareciera que se ajusta al artículo 6º de la Constitución Política Mexicana, porque aparenta dar la información veraz, pública, oportuna del acontecer de la administración. Sin embargo, no es así lo que sucede en la realidad, porque han sido manipuladas las mañaneras para revelar actos de la vida privada y datos personales de algunas personas particulares. Y así resulta violado su privilegio constitucional de protección que les consagra el artículo 6º de la Constitución mexicana. Los ataques a estos particulares, y solo por señalar algunos, diré que a nosotros como abogados se nos atacó por allá en el año 2021 de ser traidores a la patria a quienes representamos los intereses de empresas extranjeras. Ataques a periodistas como Ciro Gómez Leiva, Denise Reset o Carlos Loret de Mola, de quien hizo públicos sus ingresos, violando así su privacidad y confidencialidad de datos personales. Y recientemente, la violación al secreto bancario respecto de una empresa de la senadora Xochitl Gálvez, siendo que este secreto está protegido por el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito. Por tanto, yo considero que estos actos de autoridad pueden ser sometidos
al escrutinio constitucional a través del juicio de amparo, toda vez que el daño y el descrédito social que esos actos generan es de naturaleza irreparable. En mi opinión, el presidente de la República constantemente viola el artículo 16 de la Constitución mexicana, pues en este se establece que nadie puede ser molestado en su persona, en su familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Y sin lugar a dudas, esos deliberados actos de molestia del presidente de la República contra los particulares no provienen de una autoridad competente, carecen de fundamento legal y no tienen una motivación respecto a la causa legal del procedimiento, pues solamente se dirigen contra personas que no comulgan con los intereses y la manera política de pensar del titular del Ejecutivo Federal. Si bien es cierto que el artículo 6 de la Constitución Federal establece que la manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, también lo es que este mismo dispositivo limita ese derecho en el caso de que se ataque la moral, la vida privada o los derechos de terceros, o cuando se provoque algún delito o se perturbe el orden público. Pero también debe recordarse que los derechos humanos constituyen el sustento de la vida de las personas en nuestro país y por tanto ello representa limitaciones al poder público que no los puede transgredir sin que tenga un sustento legal, porque son las propias autoridades quienes tienen la obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, tal y como lo dispone el párrafo 3º del artículo 1 de la Constitución Federal. Por tanto, el titular del Poder Ejecutivo Federal no puede escudarse en el derecho a la libertad de expresión, como lo ha dicho en varias ocasiones, para difundir información privada de los particulares, o sea para exhibirlos como presuntos delincuentes, porque además esto es contraventor del principio universal de presunción de inocencia. Estos derechos son fundamentales para toda persona en nuestro país. Gracias. Espero haber respetado los 5 minutos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a darle la palabra al doctor Garza. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Te agradezco mucho la invitación. Bueno, yo quisiera manifestarme un poco ante este fenómeno, prácticamente en la perspectiva del doctor Valdemar. Concuerdo con algunos de sus posicionamientos, sin embargo, creo que es necesario ver que el proceso de comunicación política en México, desde una perspectiva histórica, ha venido teniendo un sinnúmero de reformas, particularmente desde 1986 hasta la última que se hizo en la reforma electoral del 2014. Esto con la finalidad tanto de salvaguardar o proteger ciertas dimensiones importantes de nuestra democracia que tienen que ver, obviamente, con la imparcialidad y la equidad de la contienda. Sin embargo, a pesar de todas esas reformas que se han hecho y que han tenido vertientes importantes, limitaciones, como diría Galileo Galilei, sin embargo se mueve, sin embargo siguen aumentándose los juicios especiales sancionadores en las instancias administrativas electorales y han aumentado considerablemente prácticamente desde inicios de esta década hasta las últimas elecciones. Un porcentaje importante de esos juicios especiales sancionadores pues tienen que ver con esta problemática, tanto en la campaña. Ahora, el posicionamiento del presidente en su modelo de comunicación política, pues considero que está hasta cierto punto una especie de limbo jurídico. Sí, está en la disyuntiva de la salvaguarda de la libertad de expresión y el no, hasta cierto punto, transgredir otro tipo de derechos. Desde una perspectiva eminentemente institucionalista, pues debería privilegiarse hasta cierto punto la dimensión institucional
y no ir en contracorriente del proceso o de personalización de la política. Y creo que ahí, en un sinnúmero de estudios que se han venido realizando, este tema de las mañaneras o del modelo de comunicación política ha derramado demasiada tinta, a pesar de que es un fenómeno pues tampoco tan reciente, porque este modelo ya lo había implementado cuando el jefe fue jefe de gobierno. Sin embargo, pues sí es un modelo hasta cierto punto que puede verse desde dos perspectivas. La mía es, yo he visto, independientemente de la transgresión o posible transgresión de algunos derechos, del principio de presunción de inocencia, yo siento que este modelo de comunicación política está cimentado en una realidad cultural que vivimos desde hace tiempo en México, en el cual la simulación institucional desde todas las perspectivas se viene dando. Es decir, hay una comunicación política diaria donde se le ha recriminado al presidente que tiene una conexión directa con el pueblo. Hay quienes han tachado a esta comunicación política como un instrumento de los neopopulismos, donde se divide el pueblo versus la élite. Parte de la élite son los medios de comunicación, entonces interactúo directamente con la población. Para mí, digo, es estrategias de comunicación, pues al final del día son mecanismos. Lo que está en disyuntiva y lo que hay que tomar en cuenta es que si las expresiones o las manifestaciones que se hagan atentan contra otro tipo de derechos. Es decir, recientemente pudimos haber visto ahí, ya en una época prácticamente preelectoral, que pudiese estarse en el límite de lo posible, vamos a decirlo así jurídicamente, en la configuración de la alianza, en ciertas manifestaciones que pudiesen tener algunas implicaciones pueden ser incluso hasta ahorita ser catalogadas como violencia de género, por ejemplo, con algunas expresiones. Entonces, yo no me asusto como el modelo de comunicación, creo que lo tomaré en una segunda parte ya en las dimensiones eminentemente políticas y sociales. Yo no me asusto con ese modelo de comunicación porque hasta donde veo tenemos esa cultura de subestimar a nuestro electorado potencial. También hay estudios que muestran que esas mañaneras tienen efectos positivos, pero también tienen efectos contraintuitivos y que, por ejemplo, yo no las veo las mañaneras, no me informo políticamente a través de las mañaneras, pero no tienen digamos, un impacto unidimensional, y si eso, si me permiten, hablaré en los próximos 5 minutos porque ya me comí esto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Nos vamos con nuestra tercera participante, que es la doctora Sara Lozano. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Va padre la secuencia de las intervenciones, porque justamente yo sí he visto las mañaneras entre el 21 y el 22. Estuvimos haciendo un estudio, entonces cada tercer día tenía yo que analizar lo que se estaba diciendo y cómo se estaba diciendo. Creo que hay una estrategia muy bien pensada, consistente, que sí tiene un impacto. Coincido en que el impacto es positivo. También coincido que está estresando los límites jurídicos vamos a decir, tocar temas sin tocarlo, al soltar afirmaciones y luego entrar con una justificación histórica probablemente, o con una frase que resulta ya repetitiva. Y creo que es una estrategia que está dirigida a un segmento de la población muy bien focalizado, que es el que va a estar resintiendo el cambio en las políticas públicas y en la forma como se están llevando a cabo para vamos a decir, lo que rompe, los patrones que rompe, por ejemplo, con la entrega de recursos, entrega de los recursos de apoyo a las personas mayores, a los jóvenes, etcétera, etcétera. Creo que el derecho violenta derechos de otras personas
violenta esos derechos, ya se comentaron aquí, pero creo que hay un derecho que nos afecta a todos, y es el derecho a la información veraz. El pronunciamiento de un jefe de Estado no es la libre expresión de un ciudadano común. La manera consistente como se hace, que va creando toda una narrativa, toda una historia, que nos va a repetir consistentemente como la situación que estamos viviendo ahorita es la de Porfirio Díaz en el antagonismo con Madero, de cómo Madero debió haber sido de tal manera, entonces él ya no hace estas cosas y se homologa con este personaje histórico. Ahorita que comentaron el artículo, el derecho a la información debe ser garantizado por el Estado, y de ahí es donde creo que a todos nos da en la torre el presentar esta información de una manera, es ilógico. La línea del discurso no tiene lógica y siempre va a venir a caer en estas frases trilladas, esta forma lenta de hablar. Se te olvida con qué idea empezó para cuando termina media hora después la idea, ya pasamos por diferentes elementos. Y hay otro elemento dentro de esta estrategia que yo advierto, que es lo que se produce, para que no, si bien no es dicho por él, lo que se produce, vamos a decir, de las grandes obras. Particularmente traigo aquí el ejemplo: en junio presentó un informe sobre los avances del Tren Maya. Habrían sido unos 5 minutos, 4 o 5 minutos. Empieza con imágenes del tren diciendo que es un éxito, que la obra va bien, que los avances van conforme a la agenda. Entonces la región se ha beneficiado y habla de todos los apoyos que se ha dado a los jóvenes, a los adultos mayores, que no tienen ninguna relación con el tren o con la fuerza laboral o el trabajo que ha detonado esta construcción. Él se refiere directamente a los apoyos, de cómo toda esa región ha recibido, y da números y da cantidades, información del desarrollo de esa región en términos de estos apoyos. Y cierra con que es un desarrollo, esta obra de infraestructura va a garantizar todo ese potencial y desarrollo económico. Hasta aquí lo dejo. Continúo sobre los efectos que eso genera y la forma como se sigue vulnerando. Me quedo con 25 segundos en la bolsa. Muy bien, muchísimas gracias, Sara. Vamos entonces a darle el uso de la voz al doctor Fernando Gesto. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Tania, y otra vez agradecer a México Justo por la invitación, y bueno, un gusto compartir mesa con la maestra Sara Lozano, con el doctor Valdemar, con el doctor Garza. La verdad que es un tema súper interesante, el tema de las mañaneras. Yo me enfocaré desde el punto de vista electoral, ¿no? Es a lo que conozco, y entonces me voy a seguir sobre eso, y voy a ser como un maestro en casa siempre me dice, que en materia electoral hay que ser historiador y no profeta, ¿no? Entonces, me gustaría empezar entrando un poquito en analizar por qué estamos en este momento analizando el tema de las mañaneras desde el punto de vista electoral, y es básicamente por la normativa que tenemos, ¿no? En la normativa, tanto constitucional como legal, tenemos ciertos límites que deben de buscar todos los funcionarios, que deben de ceñirse todos los funcionarios públicos, que deben de ceñirse la propaganda gubernamental, el modelo de comunicación política, y esto tiene un porqué. Como ya recordaba el doctor Garza, ¿no? En nuestro país hemos transitado de un sistema que podríamos decir una democracia aparente que teníamos en los años antes de los 80s, ¿no? En donde a partir de los 70 se empezó a hacer una construcción de un modelo electoral mucho más democrático, a lo que hoy en día realmente podemos decir que tenemos un sistema electoral democrático en donde los últimos 25 años hemos tenido elecciones libres, auténticas, periódicas, y donde ha habido alternancia en todos los niveles de gobierno. Pero esto no ha sido una casualidad, esto ha sido gracias a que hemos ido perfeccionando nuestro modelo electoral. Y esto tiene que ver, vamos a ver que
hoy los funcionarios públicos, ¿no? Las personas funcionarias públicas tienen ciertas limitantes para hablar sobre cuestiones político-electorales. ¿Y por qué es? Recordemos la elección de 2006, ¿no? En la reelección de 2006, cuando fue Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador eran los principales abanderados de cada uno de sus partidos, dicha elección tuvo un desenlace pues muy complicado. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el menos de 1%, la coalición por el bien de todos impugnó el resultado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dentro, ¿escuchando bien? Sí, me estoy trabando un poco. Como que se corta un poquito, Fernando. Ya te estamos escuchando mejor. Perfecto. Gracias, perdón. Dentro de ese dictamen que se realizó sobre la calificación de la elección, se estableció que de una de las irregularidades que fue, no determinante, pero sí importante, fue la intromisión del presidente Fox en la elección. Si se acuerdan, el presidente Fox durante toda la campaña electoral estuvo de manera metafórica, de manera de broma, teniendo una discusión casi de declaraciones con el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. Y a partir de eso se dijo que pues se había violado el principio de neutralidad que deben de regir los funcionarios públicos. Fue a partir de este caso en donde inclusive una magistrada de la Sala Superior, la magistrada Alfonsina Navarro, que en paz descanse, dijo, estuvo a punto de, o sea, fue una violación grave y esto estuvo a punto de arruinar la elección, la intromisión de Vicente Fox en la campaña electoral. Y entonces, a partir de esto, lo que pedía la coalición por el bien de todos, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, es que no se volvieran a entrometer los funcionarios públicos en las campañas electorales. Y fue a partir de esta petición que con la reforma electoral de 2007 se reformaron diversos artículos de la Constitución. En primer lugar, se reformó el artículo 41 para establecer todo un modelo de comunicación política en donde el INE, el entonces IFE, fuera la única autoridad que repartiera tiempos en radio y televisión para partidos políticos, ¿no? Para generar equidad en la repartición de tiempos electorales en radio y televisión. También se prohibió la difusión de la propaganda gubernamental durante las campañas electorales. ¿Por qué? Para que no se rompiera el principio de equidad, para que el gobierno no pudiera utilizar su propaganda gubernamental para presumir sus logros durante campaña electoral y que pudiera viciar a los votantes. Y en tercer lugar, se reformó el artículo 134 constitucional que establece que ningún funcionario público puede hablar bien o mal de una fuerza política. No puede hablar de cuestiones electorales. ¿Por qué? Porque lo que se está buscando es que todos los funcionarios públicos respeten el principio de neutralidad y de imparcialidad en el uso de recursos públicos. Entonces, me gustaría en un primer momento dejar hasta aquí mi intervención diciendo que este es el marco normativo. No fue una casualidad que se estableciera que los funcionarios públicos no podrían intrometerse en los procesos electorales, sino fue una necesidad para garantizar la equidad en la contienda. En mi segunda intervención hablaré de los efectos jurídicos electorales que han tenido las mañaneras. Gracias, Tania. De acuerdo, muchísimas gracias, Fernando. Bueno, pues invito al auditorio a que puedan ir generando sus preguntas a través de nuestra aplicación, los que están aquí en el Zoom, los que están viéndonos por Facebook Live, también pueden generar por ahí sus preguntas. Y bueno, vamos a comenzar con nuestra siguiente ronda, entonces, que es la siguiente pregunta. En esta primera pregunta colocaron nuestros panelistas en la mesa el tema de los derechos que han sido violentados o vulnerados, cuáles han sido estos artículos constitucionales o cuáles podrían ser incluso estas estrategias jurídicas para poder hacerlo. Y se analizó también de manera general cómo es que es esta estrategia mediática, ¿no? Cómo está operando. La segunda pregunta entonces dice, ¿cuáles son los efectos jurídicos de dichos actos en las diferentes esferas?
Pueden ser políticas, sociales, económicas, y cualquiera que se genere, culturales incluso, dentro de esta misma pues estrategia que se está generando a través del Ejecutivo Nacional. Le voy a dar el uso de la voz en primer momento y en este mismo orden al doctor Valdemar Martínez. Adelante, doctor. Gracias, Tania. Estimo que el presidente de la República durante las mañaneras camina en el filo de la navaja, pues sus intervenciones se traducen muchas veces en calumnias, injurias, difamaciones que son violatorias de derechos humanos. Pero, con independencia de esta situación y lo que dije de la senadora Xóchitl Gálvez, a quien fue afectada por revelar aspectos de una de sus empresas, este solo acto también perjudica a la nación mexicana, porque internacionalmente desvela un Estado de Derecho deficiente en México, y eso como desconfianza de las empresas extranjeras que pretenden invertir en nuestro país, no les da la seguridad jurídica que ellos requieren. Pero por otra parte, tenemos que recordar que el segundo párrafo del artículo 108 de la Constitución Federal establece que el presidente de la República durante su encargo puede ser imputado y juzgado, no solo por traición a la patria, corrupción o delitos electorales, sino por todos aquellos delitos por los que pudiera ser imputado y enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana. Y esto viene a colación porque si puede ser imputado y juzgado como cualquier ciudadano o ciudadana, o como cualquier persona, porque no necesariamente debe ser ciudadano, a pesar de que así se diga en la Constitución, sino como cualquier otra persona, debemos entender que el titular del Ejecutivo Federal se mofa de la ley suprema mexicana, desacredita permanentemente las leyes que nos rigen con el pretexto de que a mí no me vengan con que la ley es la ley. Pues sí, señor, la ley es la ley, y sea usted el presidente de la República, está obligado a respetarla. Pues de otra manera, como efecto jurídico, en cascada, si el presidente de la República es el primero que viola las leyes, viola la Constitución y los derechos humanos, en cascada, como efecto jurídico, muchos otros funcionarios, servidores públicos, actuarán igual que ilegítimamente lo hace el presidente de la República. Gracias, Tania. Muchas gracias, doctor. Vamos a darle el uso de la voz ahora al doctor Garza. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues yo circunscribiéndome un poco a la pregunta, y creo que es un tema que vale la pena hablar. Nuestro modelo de comunicación política se ha venido construyendo, como decimos, a lo largo de los años, tratando de tener una incidencia importante desde la perspectiva de la equidad. Sí, hemos construido, en lugar de construir hacia una dimensión eminentemente con valores más liberales, que a veces yo quisiera que fuera más así, es decir, donde obviamente la libertad de expresión, pues de una u otra forma se exponencie. Claro que esto da pie a las campañas negativas en Estados Unidos desde los años 60, prácticamente desde la elección de Nixon contra Kennedy, pues las campañas negativas no han sido más que una constante en los procesos políticos de aquel país. Pero pues cuando yo lo veo aquí también, entonces nuestra legislación está muy forzada en querer preservar una dimensión eminentemente en torno a la equidad, y todo se vuelve una simulación. Y vivimos en una simulación institucional donde la normativa no tiene una incidencia para estructurar comportamientos ni las instituciones. Ahorita estamos en una época de
ni siquiera podría decir, ni siquiera de precampañas, pero prácticamente ya estamos en campañas. Ya hay actos anticipados de campaña, simplemente no dicen vengan a votar por mí, pero todo es una simulación. Entonces, el modelo de comunicación política, desde esta perspectiva de forzar y no flexibilizar los comportamientos institucionales, y en este caso de los actores políticos, pues siempre, como dijo el doctor Waldemar, pues están en el limbo, en el filo de la navaja, y la realidad es que yo preferiría que transitáramos hacia el otro polo y que se revisara como se ha venido revisando en el 86, en el 90, en el 93, en el 96, en el 2007 y en el 2014, el modelo de comunicación política. Y a lo mejor que se flexibilice siendo congruente con la realidad que vivimos. Y la realidad que vivimos, a mi juicio, es pues de que la política es una contienda, la política es conflicto, la política es posicionamiento ideológico, en el mejor de los casos, posicionamiento programático, en el mejor de los casos, pero la realidad es que lo que más me pesa a mí, también como politólogo, no tanto como jurista en este caso, es que se subestima a la ciudadanía, se subestima al electorado potencial, como si esa mañanera o esos spots, voy a poner dos ejemplos, la mañanera y la spotización de la política, como si eso fuera a tener una incidencia eminentemente siempre positiva para quien instaura esa estrategia. La spotización del modelo de comunicación política que se dio a partir del 2007 y que sigue permanente, pues a mi juicio parecemos o nos tratan el sistema como una especie de retrasados mentales porque te ponen el spot seguido 2 veces. ¿Por qué? Porque el rendimiento electoral de esa fuerza política le dio tanto rendimiento electoral que tiene derecho a un número importantísimo de spots. Y la spotización se ha comprobado por estudios científicos que cansa al electorado, vamos a decirlo así, el electorado potencial. Bueno, consideremos también que posiblemente estos ejercicios de comunicación política pueden tener efectos contraintuitivos para el proceso de politización de la ciudadanía y para el efecto de la movilización político-electoral. Circunscribiendo desde esa perspectiva, a lo mejor sería factible o plausible liberalizar un poco más nuestro proceso de comunicación política y no subestimar tanto al electorado. Al final del día, el electorado va a decidir en una urna, ¿sí?, por quién va a dar su preferencia. Lo que hay que cuidar, pues obviamente, es que el uso de recursos públicos no afecte justamente o no potencialice la promoción personalizada de los actores políticos y que no tenga una incidencia prácticamente en la equidad de la contienda. Pero pues que se den hasta con la cubeta. La política es conflicto y creo que los mexicanos necesitamos ver ese conflicto ideológico, programático, que los spots no los dan y que a lo mejor las mañaneras pues lo pueden sesgar o no, pero por lo menos hay que diversificar las fuentes de información y de visualización de la política. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Garza. En este momento le cedo el uso de la voz a Sara Lozano. Adelante, por favor. Muchas gracias, Tania. Siguiendo con esta perspectiva de cómo se presenta en el discurso oficial, particularmente en las mañaneras, pero creo que prácticamente todos los ámbitos, esta línea argumentativa difusa y que de esa manera se está vulnerando el derecho a la información que constitucionalmente el Estado debería estar garantizando. Creo que los efectos jurídicos, ahí sí le voy a hacer un poco al profeta, aunque el doctor Gesto sugiera que no. Yo sí creo que va a llevar a una revisión constitucional y particularmente porque hay una sociedad civil que se ha mantenido organizada desde el 13 de noviembre, cambió estructuralmente la dinámica de la política y estamos viviendo a 2 días, 3 días antes de que inicie el proceso electoral, unas elecciones primarias construidas o conformadas no de manera
ilegal, pero sí es alegal. Estoy convencida de que el INE les habló en cortito y les pidió que dejaran de decir precandidaturas, candidaturas, el voto a la presidencia, porque esto, de acuerdo a la legislación vigente, los iba a meter o podían caer en situaciones de actos anticipados que eventualmente pudiera afectarlo. Entonces hablamos de procesos democráticos, procesos políticos, coordinación de frentes amplios o coordinación de la Cuarta Transformación. Y ese ya esa es una transformación, si bien no está dentro de la ley, que creo que la ley va a tener que seguir o que considerar en una siguiente o en una necesaria reforma electoral. Esto, ¿qué impactos veo yo? Y me estoy ciñendo al efecto de la ciudadanía, que es el área que estudio y que más me emociona. Es la ciudadanía dentro del Frente Amplio por México, yo creo que por primera vez en la historia, está obligando a los partidos políticos a cumplir con su función como entes de interés público, que es el garantizar la vida democrática en el país, no porque quisieran los partidos políticos, porque si bien tenemos, como comentó Mario, un sistema que vela por elecciones equitativas, es un sistema que no vela por el buen cumplimiento ni por el fortalecimiento de las instituciones partidistas. Esta libre autodeterminación de los partidos políticos ha llevado a regular, vamos a decir, el ring, en donde los partidos con menos votación van a terminar recibiendo menos dinero, por más equitativa que quiera venderse el modelo electoral, en donde va a tener menos espacios, lo que comentaba también sobre la espotización de la política, pero no vemos ninguna regulación en donde a los partidos políticos se les mida, se les evalúe, se les entreguen recursos en función a una militancia efectiva, en función a al cumplimiento con estos programas de democratización, ciudadanización. Por ejemplo, el llevar a las urnas una cierta cantidad de ciudadanos podría ser un indicador interesante para que los partidos políticos pudieran mostrar qué tanto han cumplido su función como entes de interés público para politizar a la sociedad, ¿no? Entonces, no sé si llegue hasta donde estamos, hasta donde lo estoy planteando, pero creo, para mí ese es el efecto que sí que se generó a través de un discurso polarizante que ha sido consistente a lo largo de 5 años. Y en ese sentido, pues sí ha generado muchos problemas, sí ha generado muchos conflictos. Yo creo que la política trata sobre el conflicto, pero debe orientarse a la deliberación y a la armonización de los conflictos. Más si lo vemos desde esta perspectiva democrática, creo que se le volteó el chirrión por el palito al presidente con este ejercicio de polarizar. Llevó al extremo del fastidio a un segmento importante de la población que está educado, que tiene intereses familiares, económicos en el país y obviamente vocacionales. Entonces, creo que ese es el efecto que las leyes, ese es uno de los efectos que van a tener que atender los poderes legislativos en un futuro cercano. Y muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Vamos terminando esta segunda ronda con la intervención del doctor Fernando Gesto. Muchísimas gracias, Tania, y de verdad que ha sido interesante sobre esto. En mi primera intervención lo que busqué establecer es que existe una normativa en donde limita a los funcionarios públicos para intrometerse en las cuestiones electorales, ¿no? Ahora, me gustaría hablar sobre los efectos jurídicos que puede traer una posible intromisión a los procesos electorales, así como las consecuencias que se podrían traer, ¿no? Sabemos que la mañanera es un ejercicio de rendición de cuentas
que se paga con recursos públicos, ¿no? Es un funcionario público que se para todas las mañanas a rendir cuentas y información, ¿no? El derecho de acceso a la información de la ciudadanía de las cuestiones gubernamentales. Es decir, el derecho lo tenemos la ciudadanía, ¿de acuerdo? No el presidente tiene el derecho tenemos la ciudadanía de estar informados. Y ese es se podría decir el objetivo. Sin embargo, ese objetivo se ha desvanecido. ¿Por qué? Porque las mañaneras se han utilizado para fines electorales. Y esto no lo digo yo, lo ha dicho el Instituto Nacional Electoral y lo ha dicho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde ha establecido que a partir de propaganda gubernamental, individualizada, a partir de ciertas declaraciones que realiza el presidente de la República a favor o en contra de una fuerza política, se ha vulnerado el artículo 134 constitucional, se han utilizado recursos públicos que más o menos, por ahí hay un estudio que dice que cada mañanera cuesta entre 3 y 4 millones de pesos, utilizando internet, luz, el café para los periodistas, en fin. Entonces, se están utilizando recursos públicos para vulnerar la equidad de la contienda. Ahora bien, después también se está vulnerando el principio de neutralidad. Al hablar bien o mal el presidente de la República de alguna fuerza política, entonces se está vulnerando el principio de neutralidad que debe de regir todos los funcionarios públicos. Sin embargo, ¿cuál es la sanción para el funcionario público? Nuestra legislación está incompleta, no hay una ley reglamentaria del artículo 134, por lo tanto no se le ha podido sancionar ni al presidente de la República ni a ningún otro funcionario público cuando vulneran el principio de neutralidad o el principio también de la imparcialidad de los recursos públicos. Sin embargo, sí existen otras consecuencias. ¿Qué consecuencias puede traer que el presidente esté constantemente vulnerando el artículo 134 constitucional? Pues en primer lugar, se rompe el modelo de comunicación política. Este modelo de comunicación política del que venimos hablando, en donde todos los partidos políticos, todas las fuerzas políticas tienen equidad en los accesos a radio y televisión, se rompe. ¿Por qué? Porque a través del ejercicio de las mañaneras se está en constante promoción de una fuerza política en específico o en contra de una fuerza política en específico, entonces está rompiendo el modelo de comunicación política. En segundo lugar, también es lo que se replica, no nada más es el ejercicio de la mañanera, sino todo lo que replican las concesionarias de radio y televisión durante el día. Esto ha traído multas económicas a las concesionarias. ¿Por qué? Porque replican propaganda gubernamental institucionalizada que, supongamos, en tiempos electorales que va en contra de la ley. Entonces, le ha implicado a las radiodifusoras y a las televisoras multas económicas. Pero me parece que la consecuencia jurídica más grave que podría traer sería la vulneración al principio de equidad. ¿Y qué quiere decir esto? Digo, hasta hoy en día no ha pasado, pero recientemente el Tribunal Electoral en la elección del Estado de México señaló que el presidente de la República había vulnerado el principio de equidad, que no fue determinante para el resultado, fue por el amplio margen que hubo entre el primero y el segundo lugar. Pero ahora seré un poco profeta, o no sé si profeta, pero estableceré un escenario que se podría dar para 2024, en donde la diferencia entre el primero y segundo lugar sea de menos del 5% de los votos. Entonces, esto quiere decir que hay una diferencia menor y que estamos seguros que cuando hay una elección así apretada, se va a impugnar las irregularidades que se podrían dar en el proceso electoral. Dentro de esas irregularidades se puede impugnar la vulneración al principio de equidad por parte del presidente de la República a través de las mañaneras. Y eso podría ser una causa para la violación de los principios constitucionales que debe de regir en toda elección. Y eso podría dar a una nulidad de la elección. Una consecuencia jurídica que podría traer este ejercicio político de las mañaneras, en donde todos los días el presidente de la República pues habla sobre cuestiones políticas, ya sea a favor de su partido o en contra de una persona en específico o tal, podría generar una vulneración a un principio constitucional fundamental para cualquier elección, que es el de la equidad, que podría llegar a una nulidad de una elección, lo que sería, desde mi punto de vista, una consecuencia totalmente extrema, pero que está contemplada
en nuestro ordenamiento jurídico normativo como una violación a principios constitucionales. Entonces, ahí están las consecuencias que podría traer este ejercicio de la mañanera y esta constante vulneración a la normativa electoral. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, con esto terminamos nuestra segunda ronda, que es basada en esta pregunta. Voy a abrir en este momento la ronda de preguntas por parte del auditorio. Voy a dar la pregunta al aire y si alguien de ustedes quisiera responder, me lo comenta. Tenemos la primera pregunta que nos dice, bueno, ¿hay incumplimiento de la ley o delitos flagrantes? Eso queda claro. Pero, ¿por qué no hay procuración de justicia? ¿Sigue habiendo fuero sin fuero? ¿Se requiere de denuncia por parte afectada o hay seguimiento de oficio? Bueno, si me permiten, voy a hilar esta pregunta con otra más que nos dicen que qué pasa de fondo con la Fiscalía General de la República y la FEPADE, que nada más ignoran tanta comisión de delitos. Si AMLO acusa tantos actos de delitos por corrupción a funcionarios anteriores, estando obligado a presentar denuncias, y la Fiscalía pues nunca denuncia. Entonces ahí no sé cuál sea su opinión, si alguien quisiera opinar al respecto. Sí, adelante, Fernando. Bien, muchas gracias, Tania. Yo otra vez hablaré desde el punto de vista electoral y sobre qué consecuencias puede traer y cómo se persiguen estas irregularidades. Desde el punto de vista administrativo electoral, o sea, sobre las contiendas electorales, la autoridad responsable para tramitar estos procedimientos que se llaman procedimientos sancionadores es el INE, el Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral pues puede ya sea actuar de manera de oficio o también a petición de parte. Se presenta una denuncia de hechos sobre una posible irregularidad en materia electoral. En este caso, se puede presentar una denuncia en contra del presidente de la República por la vulneración del artículo 134 o supongamos del caso que ya se habló, el tema de violencia política de género, ¿no? Del tema reciente en donde se emitieron medidas cautelares en contra del presidente por declaraciones que realizó en contra de la senadora Xóchitl Gálvez. Entonces, ¿qué pasa? El Instituto Nacional Electoral lo que va a hacer es investigar, ¿no? Va a tramitar el asunto, es un procedimiento administrativo que tiene como, podríamos decir que es como un juicio en donde las partes van a presentar elementos de prueba, se le va a correr traslado al presunto responsable, ¿no? Al imputado, y a partir de eso, el que va a resolver sobre el fondo del asunto es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde va a emitir una sentencia en donde diga si se cometieron las irregularidades electorales que se denuncian o no. Antes de eso, el Instituto Nacional Electoral puede emitir medidas cautelares. Le puede decir al presidente de la República, exhorto que este fragmento, bueno, que no se vuelva a inmiscuir en temas electorales, supongamos en el tema de violencia política de género, le dijo al presidente, le exhorto que no vuelva a hablar sobre estos temas, y además todo el contenido que se replica a partir de las declaraciones que hizo, que se bajen de los medios de comunicación y de las redes sociales para que no se siga perpetuando una posible violencia política de género. Esas medidas cautelares también se pueden impugnar ante un tribunal electoral. Lo que quiero decir es que sí hay un procedimiento específico para el tema de irregularidades electorales, en donde las autoridades competentes son el INE, que es la autoridad administrativa electoral que va a investigar, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en un primer momento a través de la Sala Regional Especializada para resolver el fondo del asunto, que podría llegar hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la última instancia en materia electoral. Si la Sala Superior establece que sí se cometieron irregularidades en la normativa electoral,
pues impondrá los efectos jurídicos que se debe. Como les dije, no hay una sanción específica al funcionario público, al presidente de la República no hay una sanción específica porque la ley no lo contempla. Tenemos una ley incompleta en donde el Senado ha sido, bueno, el Congreso de la Unión ha sido omiso en emitir una ley reglamentaria del artículo 134 constitucional. Sin embargo, sí podría haber consecuencias jurídicas en la calificación general de una elección. Con eso espero haber respondido parte de la pregunta. Muchísimas gracias. Sí, bueno, se responden varias en las que aquí hay personas que comentan sobre qué pasaría en este caso con el tema de los procedimientos o los delitos. Y el doctor Valdemar pregunta que cuánto tiempo demoraría desahogar un procedimiento de nulidad de la elección presidencial. Es para ti, Fernando, la pregunta. Gracias, doctor. Pues bueno, la ley establece cuándo se debe de resolver el último medio de impugnación, supongamos, en una elección presidencial. Tiene que ser, por supuesto, antes de que se tome protesta. Me parece que el dictamen está para que salga en agosto, ¿no? Eso en una calificación de una elección. No recuerdo la fecha exacta, me parece que 15 de agosto, porque la toma de posición se adelanta. En fin, pero sí hay tiempos específicos que establece la ley, no puede ir más allá de la toma de protesta. Cuando se toma protesta, pues ya acuérdense que no hay suspensión en materia electoral, entonces ya no se podría realmente pues revocar un nombramiento. Entonces sí hay, y supongamos este tema que les platico de los procedimientos administrativos sancionadores, son expeditos. Las medidas cautelares se tienen que emitir 24 horas, con 24 horas de tiempo, entonces la verdad que sí son expeditos, de acuerdo a lo que establece la legislación y a la actuación del INE y del Tribunal Electoral. De acuerdo. ¿Quisiera comentar algo, doctor Valdemar? ¿O continuamos con las preguntas? Tania, yo no formulé la pregunta. Seguramente fue mi hijo Valdemar Martínez Rodríguez, que también está viendo la sesión. Muy bien, adelante entonces, contestada creo. Bueno, hay otra pregunta que dice, ¿consideran que en el México actual se puede establecer estos canales de comunicación entre el gobierno y el Estado sin violentar los derechos o hacer parecer la política mexicana como un chiste? Esta pregunta es de Mariana Puebla, es una estudiante de la Facultad de Derecho, es mi alumna. Gracias, Mariana, por la pregunta. Entonces, pues no sé si alguien quisiera responder. Adelante, Sara. Yo creo que sí hay un trabajo muy importante que tiene que hacer la élite política en México, que es dignificar el desempeño, porque nunca va a haber leyes suficientes para contrarrestar la buena o mala voluntad política de quien esté en el gobierno. Es cosa de conocer el sistema, de conocer las leyes para saber cómo trampearlas. Esto ha sido consistentemente, se puede ver la consistencia de esta simulación, por ejemplo, con las acciones afirmativas que se vinieron dando desde el 98, 99 más o menos, para la inclusión de mujeres en puestos de elección popular en el poder legislativo, y cómo reforma tras reforma, elección tras elección, se procuraba, se fomentaba hasta que se llegó a exigir, y ahorita ya estamos ya no es una acción afirmativa, ya hay un principio constitucional sobre esto, y sin embargo siguen viendo cómo le dan la vuelta a la ley para mantener pues la tradición, vamos a decir, patriarcal o los acuerdos preestablecidos desde hace mucho, porque con las mujeres, con una cantidad de adjetivos o argumentos, ¿no? Desde que no hay mujeres que quieren gobernar hasta que no se puede dialogar con las mujeres. ¿Qué pasa cuando ya existe como un principio constitucional? Pues todos los partidos políticos iban a votar para que el Tribunal Electoral no pudiera establecer sanciones, por ejemplo, para esta obligación de mantener la representación de los grupos vulnerados.
empezando por el de mujeres y todos los demás definidos ya por la ley. Entonces, yo creo que es la voluntad política, es elevar el ethos político, particularmente de quienes están haciendo política. Ahorita tenemos en Nuevo León un problema de gobernabilidad serio entre el gobernador y el poder legislativo, en un discurso, en un diálogo entre sordos, en donde parece más importante tener razón que encontrar una solución. Entonces yo creo que cualquier sistema jurídico, mientras no tenga las sanciones o los criterios para que las instituciones se fortalezcan, y regreso a la idea del fortalecimiento de las instituciones partidistas a través de una rendición de cuentas en términos de efectividad y de desempeño, cuando las sanciones disuasivas, las leyes disuasivas, las sanciones altas por los delitos pequeños, prevengan la continuidad o esta continuidad que se da. Si robo poquito no pasa nada, entonces robo mucho. Pero pues eso lo va a hacer un poder legislativo que es casi invisible para la población votante, y una configuración partidista que realmente voltea a ver a la ciudadanía. Esa es mi esperanza. Yo creo que la política es muy bonita. Yo creo que la política se entendió a través de la guerra, de los conflictos. Creo que el desempeño de muchos políticos en México es honorable. El problema es que de la mayoría no se puede, no es fácil defender ni las decisiones que toman, ni la trayectoria que a veces develan. Entonces, no es un chiste la política en México, son chistosos algunos de los políticos que la están haciendo. Y creo que como personas, ahora sí que como élite educada de esta población, creo que somos los primeros que tenemos que exigir que se dignifique ese ejercicio. Gracias, Tania. Gracias, Marcela, ¿verdad? Mariana, gracias. Gracias, Sara. Bueno, hay otra pregunta que dice, ya enquistaron a la presidenta del INE y ahora este organismo no castiga ningún acto violatorio a la ley electoral. ¿Qué pueden hacer los abogados? O en este caso yo creo que va más, bueno, ya Fernando nos explicó un poco sobre estos procedimientos y dice, o la ciudadanía para evitar esto. Entonces vamos a darle como esta parte de qué podríamos hacer como ciudadanos, y esto lo voy a ligar con otra pregunta que dice, considero que existen otras acciones que se pueden implementar en contra de las mañaneras en materia civil, administrativa, que se pueden acumular y es una violación flagrante a los derechos humanos de una persona. Ejemplo, la acción civil por daño moral. Nos dice también que nos dicen algunas preguntas sobre entonces ¿qué podríamos hacer, ¿no? O sea, si nada de esto está ocurriendo o si no ocurre como esperamos, entonces como ciudadanía, ¿qué nos toca? ¿Qué nos toca hacer? ¿Alguien quisiera responder? Adelante, doctor Garza. Bueno, voy a hablar así en términos extremadamente generales solo para tratar de circunscribir. Siempre es este viejo dilema de tenemos los gobernantes que merecemos. Hay que tomar en cuenta que México vive un fenómeno real, no lo digo yo, lo hacen estudios científicos de encuestas de valores en una sociedad de la desconfianza. El 75% de los mexicanos y las mexicanas no confiamos en el vecino. Estos son datos eminentemente gubernamentales, de las encuestas en CUP que hacía la Secretaría de Gobernación, así como otro tipo de encuestas. Prácticamente con estudios distintos llegamos a las mismas conclusiones. Obviamente, el índice de confianza interinstitucional o personal son muy bajos. Prácticamente los diputados tienen muy mala aprobación por parte o muy mala aceptación por parte de la ciudadanía, independientemente si son buenos o malos diputados. Ya la institución como diputados tiene un prejuicio, los partidos políticos igual. Y hay un problema justamente
de socialización política. Y hay muchos a priori y prejuicios que culturalmente están enquistados. Yo, digo, como abogado, pero particularmente ahorita como politólogo, creo que es inminente un proceso de socialización política, una política de Estado que tenga que ver con reivindicar ciertos valores que son imprescindibles, ¿sí? De exaltar a nuestra democracia. Una democracia requiere demócratas y los demócratas no nacen, se hacen a través de la cultura. Y esa responsabilidad corresponde pues, al Estado como tal, desde sus diferentes ámbitos de referencia, desde la educación, obviamente, ¿sí? Desde los órganos electorales, pero los órganos electorales solos no van a poder implementar una cultura política. Entonces, ¿qué podemos hacer la ciudadanía? Pues informarnos, contrarrestar las mañaneras con información objetiva, con evaluaciones retrospectivas, en fin, pues prácticamente este es el único país donde nos dejamos llevar porque una columna de algún periódico dice una situación que no la firma nadie, pero ya para nosotros es algo, se toma como verdadero. Entonces, creo que la cultura no se cambia de la noche a la mañana, de un sexenio a otro. La cultura tarda mucho, pero hay que empezar a cimentar desde la dimensión de la educación, desde la dimensión de Estado, un proceso de socialización política importante, pues yo estuve como presidente de la Comisión Estatal Electoral durante 7 años. Es impresionante el número de denuncias que se ventilan en materia electoral. Sara no me va a dejar mentir. Sustanciábamos más procesos especiales sancionadores en la elección, por ejemplo, del 21, sustanciamos más procesos sancionadores solo en Nuevo León que toda la elección federal. ¿Sí? Entonces, pues hay una cultura de cortejar la democracia a través de los tribunales, del pleito. Bueno, pues estructuremos la competencia a partir de nuestra realidad. Y nuestra realidad ahorita es que muchas de nuestras instituciones y procedimientos obedecen a una simulación institucional. Entonces, yo creo que hay que recentrar las baterías en darle coherencia y congruencia institucional a nuestros procesos políticos. Y la ciudadanía, pues, tiene por ahí un papel fundamental en ello. Muchas gracias. Si me Muchas permite, gracias, Tania. doctor. Adelante, claro que sí. Sí, mira, a través de la interacción con muchos ciudadanos comprometidos en estos quehaceres de la política nacional, estatal y municipal, he encontrado 2 aspectos, porque dicen, ¿qué puede hacer la ciudadanía? Que fue la pregunta inicial. Bueno, he encontrado dos vertientes. Número 1, la indiferencia. Mucha la gente dice, ese no es mi problema, no estoy en política y no me interesa la política. Entonces es muy difícil hacer un México diferente con gente tan indiferente. Y número 2, el miedo. La gente no quiere pelear contra el gobierno. Me dicen, es muy difícil. Y si inicias un pleito contra el gobierno, vamos a tener consecuencias en nuestras empresas. Nos van a clausurar, nos van a llenar de auditorías. No queremos eso. Entonces, miedo e indiferencia es lo que propicia que la gente muchas veces no quiera actuar. Gracias, Tania. Muchas gracias, doctor. Ya para cerrar, voy a leerles una última pregunta que dice, ¿hay manera de que López cancele o retrase la elección del 2024? No, la Constitución ya la prevé. No puede cancelarse ni retrasarse. Y también me han preguntado que si le conviene al retrasar, porque entonces se va a quedar como presidente de la República indefinidamente. Esto no puede ser, constitucionalmente no puede ser. Muy bien, sí, adelante, doctor. Sí, en la misma perspectiva que el doctor, y también lo dijo ahorita el doctor Fernando Ogesto, hay un principio constitucional donde hay en México elecciones
auténticas y hay periódicas. La periodicidad de las elecciones es una exigencia constitucional muy importante que incluso se hizo mucha especulación cuando el COVID, no sé si recuerden, que si las elecciones se iban a suspender. No. Dentro de la república o de los valores republicanos, la periodicidad de las elecciones es un principio constitucional que afortunadamente, por lo menos, independientemente de la naturaleza democrática, hegemónica, autoritaria que tuvimos en nuestro régimen político por revolucionario, afortunadamente, por lo menos la periodicidad de las elecciones se ha venido dando después de la Revolución Mexicana con una puntualidad inglesa. Solamente 2 procesos electorales se han movido de fecha, pero no ha vulnerado la toma de protesta, también como decía el doctor Fernando Gesto. Entonces, como estoy en la misma perspectiva que el doctor Valdemar, es prácticamente impensable. Sí sería un atentado total a los valores republicanos y democráticos de nuestro sistema político. Así es, de acuerdo. En contraposición con esto, nos preguntan, ¿cómo es que las autoridades no han tomado alguna medida en contra del presidente y por qué se ha dejado que la máxima autoridad sobrepase estas leyes? Un último comentario nada más, ¿sí? Sí lo han sancionado, ¿eh? El presidente sí ha sido sancionado tanto por el tribunal como por el INE. Repela, manipula, vamos a decir, la respuesta, pero a final de cuentas, es más, saca a otras voces para que encaren lo que pues él quisiera decir dentro de las mañaneras. Le cuesta, pero sí lo obedece y sí ha sido sancionado. Por ejemplo, el fenómeno de Xóchitl Gálvez sucede precisamente por un incumplimiento a una sanción que tiene él respecto al derecho que tiene ella ahora sí que de réplica, porque se le difamó. Y bueno, ahí es donde regresamos a este cambio de suerte o golpe de timón que llevaba la popularidad y sobre todo una sociedad desafectada, desinteresada, que si bien no es toda la que se está sumando, es una masa crítica importante que sí está, regresó, marcando agenda a instituciones que tradicionalmente simulaban ante la ciudadanía. Creo que querían contestar por allá a alguien más. Sí, adelante. ¿Quién quería responder? ¿No? Yo, pero era prácticamente en el mismo sentido que la doctora Sara. Como ella bien dice, sí se le han puesto ya incluso algunas medidas cautelares, etcétera, etcétera, pero es prácticamente redundar en lo mismo. Gracias. Ok, bueno, pues con esto terminaríamos entonces esta ronda de preguntas y respuestas. Les voy a pedir nada más que de manera breve, 1 o 2 minutos máximo, cada quien me pueda dar sus conclusiones de esto que se ha comentado el día de hoy. Y nos vamos en el mismo orden de participación. Adelante, doctor Valdemar. No se escucha, doctor. Si quiere, mientras arregla su audio, pasamos con el doctor Garza. Gracias. Muy bien, pues yo prácticamente seré un poco reiterativo en lo que vine mencionando. Prácticamente siento que nuestra realidad político-electoral, hablo también desde la perspectiva eminentemente electoral, está muy saturada en términos de que la realidad del comportamiento de nuestra cultura, de nuestra propia dinámica en términos no solamente de comunicación, recaen en un proceso de simulación. Y creo que si bien es cierto que es necesario que institucionalicemos nuestra forma de regular los conflictos, en este caso el conflicto político electoral, creo que hay que ser congruentes y a lo mejor transitar hacia una liberalización de nuestra forma de hacer política. ¿Por qué lo digo?
porque pues todos se asustan porque un alcalde fue al evento del partido. Pues claro, es un partido político, porque como quiera va a ir. Es decir, se le sataniza porque en horas de trabajo fue a un mitin. Bueno, eso también es política. Es decir, no subestimemos más al electorado. Creo que el electorado mexicano, hemos visto, tiene altos niveles de volatilidad electoral ahorita, lo que se correlaciona positivamente con una autonomía. La identificación partidista o este sentimiento de afiliación psicológica ha decrecido mucho en este país. Es decir, ahora hay un porcentaje importante del electorado que no tiene una identificación o proximidad partidista, dicen los europeos. No quiero decir que eso sea bueno o malo, simplemente es una realidad. Sería importante y pertinente que el sistema de partidos se fortaleciera para evitar las tentaciones de personalización política y de neopopulismos. Pero eso, pues también hay que ser muy acordes. La democracia no se instaura por decreto, no necesariamente porque reformes una ley vas a cambiar de ipso facto la cultura de 200 años o de 100 años, pero por algo hay que empezar, y hay que empezar por hacer el traje a la medida de nuestra realidad. ¿Sí? Entonces yo diría que a lo mejor requeriríamos revisar bien el modelo, ser congruentes con nuestra realidad y así evitar y tratar de institucionalizar la permanencia de nuestra forma de regularnos políticamente. ¿Por qué? Porque no lo hemos hecho desde los 70. Hemos tenido reforma electoral en el 76, en el 86, en el 89, en el 90, en el 93, 94, 96, 2007, 2014. Bueno, no hay reformas electorales definitivas como pretendió hacerlo Ernesto Zedillo en el 96, en el 94, perdón, no, en el 96. La anunció en el 94, lo hizo en el 96, pero por lo menos hagamos reformas congruentes y coherentes con nuestra realidad política. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Garza. Doctor Valdemar, no sé A si... ver. Adelante, ya lo escuchamos. Sí, ya se escucha, ok, gracias. Mira, dice el doctor Mario Alberto Garza que no debemos subestimar al electorado. Ciertamente, pero el electorado no es un elemento homogéneo. Está distribuido entre muchas clases socioeconómicas. Entonces, si la mayoría en México son los pobres, que ha aumentado enormemente el nivel de pobreza, pues debemos pensar que son los pobres quienes finalmente van a decidir el sentido de una elección. Entonces, con ese cantaleta de que primero los pobres, sí, hay que mantener los pobres, porque son votos que vamos a cosechar, siembran la pobreza para cosechar votos. Y otra cosa, hace rato dijo también el doctor Mario Alberto Garza que él no veía las mañaneras, no se quiere contaminar, se informa de la política a través de otros medios. Mario, coincido contigo, yo tampoco veo mañaneras. Y esto me lleva a una pregunta. ¿Cuánta gente realmente ve las mañaneras? No creo que los pobres sean los que vean las mañaneras. Más que todo, los medios de comunicación. Entonces, una mañanera no es tan dañina como sí lo son los medios de comunicación que difunden todo el contenido de las mañaneras. Entonces, ¿qué debiera ser? Lo peor que le puede suceder al titular del Ejecutivo Federal es que ninguno de los medios publique algo en las mañaneras. Es como se decía hace tiempo de el periódico El Nacional, que decían, en son de broma, que acudía un reportero con un funcionario, un servidor público, y le pedía dinero para no publicar algo. Le digo, está bien, te voy a dar dinero, pero siempre y cuando tú sí lo publiques, porque decía, nadie lee el periódico nacional. Eso se decía en sus tiempos.
Entonces, si los medios de comunicación, los grandes medios, no publican lo de la mañanera, va a ser el peor efecto dañino en contra de la permanente campaña política del presidente de la República. Gracias. Gracias, doctor Valdemar. Nos vamos con la doctora Sara Lozano, por favor. Muchas gracias, doctora Tania. Yo concluiría con que la consistencia de esta información, llámese rendición de cuentas, en una línea discursiva difusa, al final de cuentas ha terminado por politizar al país, quizá no de la mejor manera o de la manera ideal. Sin embargo, para hablar bien o en contra de la figura presidencial, la política es un tema que está llegando al corazón de las personas, y ese era un problema del que veníamos discutiendo, lo que se conoce como la desafección, desesperanza. Creo que ha sido un motor para ese cambio. Lo que hace a través de las mañaneras no es moral, pero está en no es bueno, vamos a decirlo, no es ético. Sin embargo, y está mal informando y desinformando en muchos sentidos, pero sobre todo aquí les interpelo a las y los alumnos de Derecho. Ustedes tienen la capacidad de reducir el número de adjetivos que este señor utiliza muchísimo para empezar a hablar de acciones y hechos concretos. Perseguirlo jurídicamente a lo mejor no es la medida de contenerlo. Creo que debe de haber un compromiso. Vamos a decir, en este momento hay como un auge de compromisos y hay dos bandos y solamente o a favor o en contra, ¿no? Eso no es la política, es una situación en la que nos ha llevado un discurso polarizante. Yo sí les convocaría a ustedes que reduzcan el número de adjetivos, que sean muy conscientes sobre quién tienen el afecto, pero no que quieran a alguien por ir en contra de una persona. Eso no propone ni produce. Que realmente se involucren a favor de un proyecto de nación, llámese partido político, llámese ideología, organización de la sociedad civil, tema, asunto que más les mueva, y también actúen como la élite educativa que son. O sea, si están en profesional son menos del 10% de la población en México. Si terminan la carrera, si ya están a niveles de maestría, bueno, se va reduciendo esto. Entonces, yo sí les interpelo, es algo que está sucediendo, es una estrategia que implementó el titular del Ejecutivo Nacional. Nos ha puesto a discutir sobre muchos temas, sobre la pertinencia, sobre la legalidad, ha estresado el sistema jurídico en muchos sentidos, pero a final de cuentas ha asusado ese despertar de la participación ciudadana, y ahora pues nos toca darle cauce, y un cauce positivo y propositivo, no reactivo, a lo que empieza a suceder. Buenas noches y un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Sara. Terminamos entonces esta ronda con la intervención del doctor Fernando Gesto. Muchísimas gracias, Tania. Y bueno, yo concuerdo con mis compañeros y compañera panelistas en el sentido de que puede ser que la normativa electoral hoy no esté ajustada a la realidad. Sin embargo, es la normativa electoral que tenemos y que debemos de cumplir. El proceso electoral que está por iniciar esta semana inicia con la normativa electoral que se estableció en 2014 y que gracias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se logró que el famoso Plan B no operara, no fuera implementado en el proceso electoral. Ya vendrán otras oportunidades para hacer las reformas electorales, que siempre las reformas electorales lo principal es que exista consenso. Una reforma al sistema electoral necesitará de consenso, cosa que no tuvo el Plan B, cosa que sí tuvo en 2014, en 2007, en fin. Sin embargo, bueno, pues ahí está la normativa electoral y yo sin duda siempre me gusta terminar estas pláticas diciendo que, bueno, como lo decía el doctor Garza, la democracia necesita de demócratas. Hoy vemos que nuestros partidos políticos, todos los partidos políticos simulan el cumplimiento de la normativa electoral que ellos mismos instauraron. Entonces, primero es
pues bueno, exigir a los partidos políticos que no simulen, que cumplan con la normativa electoral. Pero ¿qué hacemos la ciudadanía? A mí, la verdad, de lo que hablaba también el doctor Garza y la maestra Sara Lozano, sobre la construcción de ciudadanía que nos hace falta en nuestro país, la cultura de la legalidad. Hoy hay muchos estudiantes, compañeras y compañeros de la carrera de Derecho y de otras carreras que estarán ahorita viéndonos, y es bien importante el tema de la construcción de la ciudadanía, y a mí me gusta mucho cómo hay un documento que se llama la ENCívica, la Estrategia Nacional de Educación Cívica que hizo el INE, de que establece 3 ejes, ¿no? La verdad, el diálogo y la exigibilidad. ¿Eso qué significa para la ciudadanía? La verdad es que la ciudadanía se tiene que mantener informada por distintos medios. ¿Se pueden informar para la mañanera? Ok, pero también se tienen que informar por los medios de comunicación, se tienen que informar por a mí me encantan los ejercicios que hace la organización de la sociedad civil, como México Evalúa, Mexicanos contra la Corrupción, en fin. Nos tenemos que informar. ¿Para qué? Para estar empapados de lo que está pasando en nuestro país. Después dice la estrategia, hay que dialogar, hay que participar. La ciudadanía tiene que ser, todo este entramado electoral no está construido para partidos políticos, está construido para nosotros, para la ciudadanía. El eje central de una democracia es la ciudadanía. Sin ciudadanía no existe democracia. Por lo tanto, nosotros, los ciudadanos, tenemos que participar en los ejercicios democráticos, en las elecciones, por supuesto, tenemos que salir a votar, pero también tenemos que participar en este diálogo constante que podemos tener desde nuestra colonia hasta las votaciones el día de la elección. Y después exigir. Si ya nos informamos, si ya participamos en este diálogo entre el gobierno y la ciudadanía, en la sociedad civil, en el voto, entonces podemos exigir a nuestros gobernantes que cumplan con la normativa y pues bueno, con su función esencial. Entonces, me parece que la ciudadanía debemos estar involucrada, y eso es algo que sin duda, a partir de el INE no se toca y de todos estos movimientos, me parece que despertó la ciudadanía, una ciudadanía que estaba a lo mejor en cierta manera adormilada, o no sé, desencanto, ¿no? El desencanto de la democracia que siempre sale en Latinobarómetro, que sube y sube y sube. Me parece que debemos de involucrarnos, que en esta semana que inicia el proceso electoral tenemos que estar informados sobre lo que pase en el proceso electoral, sobre lo que hagan las autoridades electorales, sobre lo que propongan nuestros candidatas que estarán no más para la presidencia de la República, eso de elegir a sus representantes. Entonces, me parece que esto es fundamental para este proceso electoral venidero, que la ciudadanía se involucre desde el día de hoy hasta, no nada más el día de elección, después con los resultados electorales, y después exigir el cumplimiento de estos programas de gobierno que van a proponer las fuerzas políticas. Muchísimas gracias a México Justo por la invitación, y buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias, doctor Fernando Gesto. Agradezco también a Sara Lozano, a Mario Garza y a Valdemar Martínez por su participación, por el diálogo que se pudo presenciar el día de hoy. A nombre de México Justo, les agradezco también a todos los que siguen conectados hasta este momento. Es justamente lo que pretendemos, ¿no? Crear el diálogo entre especialistas y llevar esta información lo más certera posible, lo más objetiva posible hacia la ciudadanía, que también son momentos de participación ciudadana, ¿no? Los que estamos viviendo. Muchísimas gracias por su colaboración a todas y todos. Muchas gracias a los medios de comunicación que se encontraron presentes también en este evento, y a nombre del ministro en retiro, Genaro David Góngora Pimentel, y a nombre de Juan Carlos Pérez Góngora, presidente de México Justo, Rafael Zamudio Mainou, les agradezco por su asistencia a este evento y que pasen todos una excelente noche. Gracias por todo. Muchas gracias, un gusto compartir este foro con ustedes. Un gran honor para mí compartirlo. Sara, Fernando, Maralberto, gracias. Buenas noches a todas y a todos. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias por la iniciativa, Tania, Rafa, y nos estamos viendo. Gracias, un gusto a los doctores y a la doctora. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, Tania, por todas tus atenciones también. No, gracias. De qué, mucho gusto, Sara. Igualmente.